existencia de los factores de riesgo adicionales. Eh, También para confirmar el descenso de la densidad ósea en pacientes con anomalías vertebrales u osteopenia radiográfica, lo que serían mujeres con deficiencia de estrógeno con riesgo de densidad ósea baja que están considerado el uso de estrógenos o de otra terapia, y también si la densidad ósea influye en lo que es la decisión, también en mujeres que han recibido terapia estrogénica sustitutiva durante periodos prolongados o para seguimiento de la eficacia de una intervención terapéutica, para diagnosticar la masa ósea baja en personas tratadas con lo que serían los glucocorticoides, y por último, para comprobar la densidad ósea baja en personas con hiperparatiroidismo primario o secundario asintomático. Y es aquí donde se pregunta, ¿no? ¿Cuáles podrían ser las posibles contraindicaciones o en qué personas no se les puede dar o pedir lo que sería densitometría ósea? En sí, no va a existir lo que serían contraindicaciones absolutas para la realización de esta prueba, ¿no? Ya que todavía se puede decir que tiene menos rayos, tiene menos radiación, por ejemplo, que una radiografía simple. Así que va a existir lo que serían las contraindicaciones relativas, como lo que podría ser el embarazo o la incapacidad del paciente de mantener la posición correcta para el examen, para la adquisición de la imagen así. Y otra limitación podría ser, por ejemplo, el peso del paciente cuando excede el límite del equipo. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver lo que serían también criterios de indicación de diferentes, por así decirlo, estudios, ¿no? Lo que sería principalmente el Comité Internacional de Guías Clínicas en Osteoporosis y lo que sería la OMS. Ya podemos ver, ¿no?, que algunos criterios de indicación se parecen en sí, como lo que podrían ser, ¿no?, principalmente la densitometría por el Comité Internacional de Guías de Osteoporosis, la fractura vertebral confirmada radiológicamente, la fractura osteoporótica después de los 45 años, lo que sería un antecedente materno de fractura de cadera, la edad de 65 años, una menopausia precoz, menorrea prolongada, constitución corporal delgada, tratamiento crónico con glucocorticoides y las enfermedades con predisposición a la osteoporosis, ¿no?, como la mala absorción, el hiperparatiroidismo, el hipertiroidismo, las enfermedades inflamatorias crónicas, el alcoholismo y la inmovilización, y también lo que sería la preocupación por la osteoporosis por parte del paciente o del enfermo. En la OMS podemos ver, ¿no?, la evidencia radiológica de osteopenia y deformidad vertebral, la pérdida de altura o cifosis dorsal, la fractura previa por traumatismo de baja energía, ya sea por ejemplo, lo que es la caída, ¿no?, desde la bipedestación, también el tratamiento prolongado con corticoides, el hipogonadismo, también lo que serían las enfermedades crónicas asociadas con osteoporosis, como el hiperparatiroidismo y el hipertiroidismo, una historia materna de fractura de cadera, el índice de masa corporal a menor de 19 kilogramos, ¿no?, y la ingesta cálcica baja. Como podemos ver en algunos criterios de indicación, ambas, por así decirlo, ¿no?, comités o criterios se parecen en sí y tienen ciertas diferencias. Con esto se hace, ¿no?, o se pide lo que sería el estudio densitométrico. Siguiente, por favor. Esa sería la referencia, mi referencia, y gracias, doctor. Ok, chicos. Están los del grupo panel. Ayer me escribió una de sus compañeras por un problema que tenía. No sé si habrá llegado a... Doctor, buenas tardes. Sí, estoy conectada. Justo acabo de conectarme, doctor. Ok, Mónica. Okay, ¿quiénes son del grupo panel? Aparte de Mónica. Yo también, doctor. Condreu también. Capuri y Astete Helguera. Ya, ok. Mónica, una pregunta al grupo expositor. Ya. Bueno, en este caso podríamos encontrar que haya, cómo podríamos ver o en qué áreas podríamos encontrar con respecto al caso de los niños o adolescentes para poder evaluar lo que es esta densidad mineral ósea? Doctor, ¿respondemos o usted nos va a decir a quién Sí, responde? cualquiera de los Ah, ya. dos, si desean los dos, no hay problema. O sea, para lo que serían los niños, o sea, para cuando se tiene que realizar la prueba de diagnóstico en los niños, se va a realizar mayormente lo que sería todo el cuerpo entero y la columna vertebral, pero a excepción también, por ejemplo, de la cabeza, siendo ya los sitios esqueléticos no preferidos para medir la densidad en los niños, para así la interpretación
y después ya se debe, ¿no?, comparar con lo que sería la edad, el sexo y también si hay, pues, si es posibilidad, ¿no?, el estado puberal del niño también, doctor, o en su edad en sí, ¿no, doctor? Ok. Adolfo, Cristian, preguntan, Bien, grupo panel. ya, doctor. Por favor, ¿me podrían decir cuáles son las técnicas densitométricas, ¿no? Y en qué lugar de exploración las podemos usar cada una de ellas, ¿no? Para cuantificar la masa ósea. Bueno, ¿puedo responder, doctor? Claro. Ya, bueno, en la que más nos hemos basado es en lo que es la absorciometría dual de rayos X, ¿no? Aparte de esta tenemos otras, ¿no? Como por ejemplo lo que es la TC cuantitativa, pero esta o no se utiliza mucho porque esta tiene más radiación que lo que es la absorciometría dual, ¿no? Por eso es que se usa más lo que es la DXA por ejemplo, en lo que es la columna, en la cadera, y si no se puede en esas dos zonas, en última instancia se utiliza lo que es en el antebrazo, ¿no? Eso sería. Ok. Yanela, tu pregunta. Está bien, doctor. Mi pregunta es, ¿cuándo usar el T-score y cuándo se debe usar, digamos, el Z-score, ¿no? Como una comparación en ambos. El test score, doctor, no, el test score, como le dije, no va a ser la comparación en sí, ¿no?, que sea el paciente el paciente con el de una persona sana, del mismo sexo y la misma etnia. El test score se va a pedir mayormente para lo que sean los criterios, ¿no?, de osteopenia y de osteoporosis de la Organización Mundial de la Salud, con sus respectivos valores. En cambio, el Z-score ya va a ser, ¿no?, porque esta va a ser es el promedio, ¿no?, de la edad, del sexo y la etnia, y este va a ser ya usado, por ejemplo, en lo que se llama mujeres premenopáusicas y hombres debajo de los 50 y también los niños, y también va a servir, ¿no?, para ver la densidad, si es más baja si es la densidad baja respecto al grupo etario de la persona. Y también podemos con eso presumir alguna causa secundaria, ¿no, doctor? Ok, correcto. Fiorella. Creo que Fiorella Micheli está. No, Doctora doctor, solo somos dispensado. 3 en el grupo. Ella es la que Ha dispensado, doctor. dispensado. Había una de sus compañeras que se retiró, ¿es ella? Sí, doctor, es ella. Sí, doctor. Ah, ya. Ah, como dicen dispensado, pensé que me había disculpado por esta exposición. Ok, chicos, ¿alguna pregunta respecto a densitometría para iniciar ya con el tema de osteoporosis? Nada, ¿no? Ok. A ver, vamos a iniciar con el tema. Mientras, porque vamos a hablar exclusivamente del tema de osteoporosis, pues, sobre el examen, ¿a qué hora quedaron, Diego? Usualmente es 9, 10 de la noche. Creo que fue 9 la anterior vez. Y hasta Diego creo que tuvo problemas de conexión. Hola, Diego. 10 de la noche, ok. Van a ser 30 preguntas, 25 minutos. ¿Ok? La misma modalidad. Dime, Diego. Sí, sí. Son preguntas similares a la anterior. Y es igual, es igual. El tiempo también es el proporcional al número de preguntas. Y se tiene incluso un poquito más que la anterior. Ahora. Y bueno, las sugerencias como siempre, ¿no? Enfóquense en vuestro examen, es lo más importante. ¿Alguna pregunta respecto al examen? Que a las 10 de la noche me dijeron, ¿no? Ya, ok, 10 de la noche. ¿Alguna pregunta respecto al examen? Ninguna, ¿no?
Doctor, un favor, no sé si nos podría aumentar un poco más de tiempo. En algunos casos, nuestro internet es un poco lento. Por favor, no sé si nos podría aumentar 5 minutos o algo, unos cuantos, por favor, doctor. O si ya eso es con la corrección a la anterior vez, tomando en cuenta todos esos factores. Ya habíamos hecho el cálculo de 30 segundos por pregunta. Eso es porque son preguntas que si uno lo ha estudiado, lo lee y lo responde, no se necesita más tiempo. Pero por todo ese problema de la velocidad y todo ello es que se ha aumentado un poquito el tiempo. O sea, es prácticamente casi un minuto por, por pregunta y es bastante tiempo. Es el tiempo que queda ya. Ya la anterior vez quedamos en 30 y se le subió a 40. Justamente con ese mismo criterio se ha tomado en cuenta esos 25 minutos. ¿Alguna otra consulta respecto al examen? Ok, ok chicos, entonces vamos a iniciar. Me voy a compartir. Ok, Diego, voy a iniciar a grabar. Cualquier cosa, si no se logra escuchar bien, me interrumpes, porfa, para decirme que estoy escuchando bien o no. Ok, ok. Bueno, buenas tardes chicos. El tema de hoy día es osteoporosis. Ok, ya hubo una introducción breve respecto a la densitometría ósea y vamos a ver el tema en sí de lo que es la osteoporosis. Antes que nada, la importancia de la osteoporosis, o sea, ¿por qué es importante tal vez diagnosticar, tratar la osteoporosis que hasta cierto punto muchas veces parecería algo que no tiene una relevancia clínica, ¿no? Pero vamos a darnos cuenta que es muy importante. ¿Okay? Estos son datos a nivel mundial donde muchos pacientes fueron con osteoporosis, mayores principalmente, adultos mayores, tienen riesgo de fracturas por fragilidad. ¿Okay? Como le indicaron en la exposición, de hecho, la importancia de la osteoporosis radica más que nada en las fracturas. ¿Okay? Es muy frecuente, de hecho, de por sí, más en mujeres que en varones, y se considera que prácticamente es casi hasta el 2% de las enfermedades no transmisibles. ¿Okay? El mismo problema que hay en otros países o otros continentes, también lo tenemos en Perú. ¿Okay? Ese es un estudio de salud que se publicó todavía en el 2012, donde se vio que aproximadamente casi un 10% de las mujeres que tenían entre 40 y 60 años tenían osteoporosis. O sea, uno de cada 10. Y casi más de 30% mayores de 60 años tenían osteoporosis, o sea, uno de 3. Y esto aumenta con la edad. Más de 70, 80 años es casi la mitad. O sea, prácticamente, si nosotros tenemos un paciente o un paciente adulto mayor de más de 70 años, probablemente de cada 2 pacientes, uno va a tener osteoporosis. ¿Ok? Entonces, la prevalencia y la incidencia de la osteoporosis es alta en Perú y en diferentes regiones del mundo. Entonces, pero ¿por qué es importante este tema? O sea, siempre hablamos de osteoporosis y casi siempre nos referimos a los adultos mayores, ¿no? Osteoporosis casi siempre es sinónimo de decir, uy, es porque ya está abuelito.
Entonces, en parte es cierto, pero no del todo. ¿Ok? Aquí tenemos, por ejemplo, un grupo de personas adultos mayores que es como deberían estar si todas las enfermedades prevenibles estarían tratadas de una forma correcta, ¿no? O sea, pacientes sin hipertensión, sin diabetes, sin problema de osteoporosis, deberían ser pacientes normales, obviamente con alguna limitación, pero no del todo. O sea, el hecho de que sean pacientes adultos mayores no debería limitar muchas de las actividades que realizamos normalmente. Eso siempre y cuando estuvieran sanos. Y hay muchas enfermedades que lamentablemente se presentan durante la etapa adulta y ya llegan a adultos mayores y ya con secuelas de la enfermedad o, o presos de alguna enfermedad crónica, ¿no? Hipertensión, diabetes. Pero entre ellas también está la osteoporosis. Entonces, ¿por qué es importante diagnosticar y tratar la osteoporosis? Tengan en mente un grupo de adultos mayores que pues son vuestros pacientes, que también podrían ser algún familiar, sin ningún problema, tranquilos. El problema es cuando estos pacientes tienen caídas. Y es frecuente que los adultos mayores tengan caídas, simplemente se resbalan y casi siempre tienen fracturas. Y uno dice, pero estas fracturas, bueno, es porque está abuelito, ¿no? Pero en parte es cierto, pero no, eso se puede evitar. O sea, el hecho de que sea adulto mayor no significa que sí o sí tenga que tener una fractura. La explicación a que estos pacientes al resbalarse se fracturen es porque tienen una densidad mineral ósea disminuida. O sea, tienen una osteoporosis. No es el simple hecho de que sean abuelitos y por eso se han fracturado. No, se fracturan porque tienen una osteoporosis. ¿Ok? Entonces a eso se le llama fractura de bajo impacto. La fractura de bajo impacto se define como aquella que se produce de una altura menor a la altura del paciente. O sea, si ese paciente se resbala de aquí de 30 a 40 centímetros, es una fractura de bajo impacto. Lo más clásico, si el paciente se resbala nada más, o sea, de 0 centímetros de altura, se resbala y se fractura, es un ejemplo típico de fractura de bajo impacto. Si ustedes se resbalan, no se van a fracturar, porque vuestros huesos están bien, ¿ok? Pero la mayoría de los adultos mayores que se resbalan se fracturan. Eso no significa que cualquier abuelito que se resbale se va a fracturar, no, pero el riesgo es mucho más alto, ¿ok? A eso se llama fractura de bajo impacto. ¿Y cuál es el problema de esta fractura? Cambia demasiado la calidad de vida del paciente, ¿ok? Uno de ellos es el más frecuente, la cadera. ¿Recuerdan a la primera imagen que vimos de los abuelitos tranquilos, felices? Por mala suerte uno de ellos se resbaló y se fractura la cadera. ¿Eh? Una fractura de cadera. El hueso roto. ¿Eh? Simplemente por haberse resbalado. Bueno, esta es una imagen para que se pueda ver más o menos de qué manera es esa fractura. ¿Y cómo queda este paciente? De ese paciente, de ese adulto mayor que estaba tranquilo, que hacía sus cosas, que iba a comprar pan, hacía sus actividades, iba al mercado, queda un paciente probablemente que va a tener que usar su andador, en el mejor de los casos, o paciente que tal vez va a quedar postrado, porque ya esto es difícil de recuperar. Obviamente se puede hacer cirugía, sí, pero cuando un paciente tiene osteoporosis, no es tan, no es muy fácil que hacer una cirugía, poner clavos o tornillos, porque los huesos están, bueno, exagerando como una galleta. ¿Okay? Y en el peor de los casos, estos pacientes llegan al servicio de traumatología para la cirugía, están hospitalizados 3, 4 días y como son adultos mayores, tienen riesgo de inmunosupresión, de infecciones nosocomiales y les da una neumonía, una infección urinaria y los pacientes llegan a fallecer. ¿Okay? Todo por culpa de una fractura. Y lo peor, una fractura que se pudo haber evitado si es que hubiéramos diagnosticado a tiempo una osteoporosis. La idea no es llegar aquí, la idea es llegar a cuando el paciente está tranquilo, cuando no tiene ningún síntoma, hacerle un diagnóstico correcto y si tiene osteoporosis, darle tratamiento para que estos huesos ya no estén tan descalcificados, ya no estén frágiles y cuando un paciente tenga una caída, que no debería tenerlo, pero si lo tuviera, al menos resista, o sea, no haya fracturas, de tal modo que podamos evitar todo este problema, todo este desenlace a estos pacientes.
¿ok? Uno es la cadera, el otro es la columna. Esta es una radiografía. Hay fractura vertebral, así se llama. La fractura vertebral no es un poco distinta a las demás fracturas. Simplemente el aplastamiento significa fractura. Pero probablemente es un poco difícil que lo vean, pero cuando yo cuando se los muestre y se los señale, se van a dar cuenta. Esta es una vértebra normal, vértebra normal. ¿Y qué pasó con esta vértebra? Está aplastada. O sea, altura normal, altura normal, altura normal. ¿Y qué pasó con esta vértebra? Se aplastó. Esa es una fractura vertebral, generalmente por osteoporosis. Hay otras causas de fractura vertebral patológica, claro, cáncer, metástasis, hiperparatiroidismo, muchas cosas, pero de las más frecuentes es la osteoporosis. La osteoporosis genera estas fracturas. Pacientes cargan peso o simplemente fracturas espontáneas de un momento a otro empiezan a sentir dolor, es por una fractura en la columna. Es aplastamiento. Así se define una fractura vertebral. Felizmente, la fractura de columna en las 2/3 partes no duele. ¿Ok? No duele, pero ¿qué es lo que va a producir? Deformidad en la columna. Los huesitos empiezan a aplastarse, una, después otra más arriba y otra. Los pacientes empiezan a tener una cifosis marcada, un tórax en tónel y además la talla baja. Son pacientes típicos que dicen, doctor, yo medía 1,54, pero ahora mido 1,48, no sé qué ha pasado, me he vuelto pequeña porque su columna vertebral, tiene varias fracturas múltiples que hacen de que su talla baje. ¿Ok? En el mejor de los casos, bueno, felizmente la mayoría no duele, pero en la tercera parte de los casos, esta fractura que es aguda produce un dolor intenso. Los pacientes vienen con dolor. Doctor, hace una semana estuve tranquila, hice un poco de peso y tengo un dolor intenso aquí en la espalda y ese dolor se me viene como una corriente hacia el abdomen y es un dolor que no me pasa con nada, me han dado de todo y no me mejora. Le saca una radiografía o una resonancia, fractura vertebral. Todo porque una osteoporosis no se ha diagnosticado y no se ha tratado a tiempo. ¿Ok? Entonces la idea es llegar antes. Ahora, el menos complicado, el antebrazo. El antebrazo, felizmente, obviamente va a producir limitación. Ahí están las fracturas de Coles, de Smith. ¿No? Los pacientes se resbalan, ponen en la mano y se fracturan, se rompen la manita, ¿no? Fractura el radio. Y mucho a lo que pueden llegar es a usar su yeso o tal vez un clavo o lo que sea. Pero de por sí ya indica una hospitalización, el riesgo de la hospitalización, son pacientes mayores, se complica un poco de todos modos. Son cosas que se pueden evitar. Se puede diagnosticar y tratar a tiempo la osteoporosis para evitar todo esto. ¿Ok? Entonces, ahora, cualquier hueso está propenso a fracturarse en la osteoporosis. Esos tres son los más frecuentes y los más importantes por su relevancia clínica, pero cualquier hueso se puede fracturar y más ser una fractura de bajo impacto. Entonces, ahí radica la importancia de poder diagnosticar y de poder tratar en el momento indicado una osteoporosis. ¿Ok? La osteoporosis de por sí es un diagnóstico preventivo, porque lo que se busca es evitar la fractura. ¿Ok? Si yo tuviera un paciente con osteoporosis y estaría seguro de que nunca se va a fracturar, ni trataría la osteoporosis. ¿Ok? La importancia de la osteoporosis radica en la fractura, pero la fractura ya significa que hemos llegado tarde, por eso es que se trata como una enfermedad la osteoporosis. ¿Ok? Entonces, hay algunos marcadores bioquímicos de remodelación ósea, ya entrando ya un poco al tema de la osteoporosis después de haber entendido la importancia. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que se produce en el hueso todos los días? En el hueso de ustedes, en el hueso mío, de todos los pacientes, varones, mujeres, niños, adultos, en todos hay algo que se llama remodelación ósea. Y todos los días se presenta esa remodelación ósea. En esa remodelación ósea hay tres células muy importantes. De esas tres, dos son los más importantes, los osteoclastos y los osteoblastos. ¿Okay? Los osteoclastos son parte del sistema macrófago endotelial. Bueno, son macrófagos que se han especializado, pero a los finales su función, como de todo macrófago, come. Los osteoclastos lo que hacen es producir la resorción ósea, o sea, que se descalcifique.
En otras palabras, para que se entienda, los osteoclastos se comen el hueso y los osteoblastos producen la formación ósea. En otras palabras, fabrican hueso, hacen de que el osteocito madure y se forme, bueno, y se forme después el hueso. Todo eso es un proceso dinámico, o sea, todos los días pasa eso. La resorción usualmente es más rápida, dura de 2 a 4 semanas. En cambio, la formación ósea es más lenta, 4 a 6 meses. O sea, se come más rápido el hueso de lo que se fabrica. ¿Okay? Pero todo esto garantiza de que haya una adecuada densidad mineral ósea, porque todo está regulado, eso es lo normal. Tiene varias etapas, pero en conclusión es eso, la remodelación ósea. ¿Ok? Otro ejemplo, de hecho, mucho más ilustrativo. Todo inicia una fase de reposo donde hay células de revestimiento y osteocitos. Se activa primero los osteoclastos. Los osteoclastos se activan y van a comer un poco el hueso. Como respuesta a esa resorción, se dice, ¿por qué se está comiendo huesito? Hay que empezar a fabricar. Los osteoblastos empiezan a fabricar hueso nuevo. ¿No? Y el material osteoide se convierte en osteocito gracias a los osteoblastos. Y así se forma el hueso. Y todo esto pasa todos los días. ¿Okay? Eso es remodelación ósea. Eso es un proceso fisiológico en el organismo. Ahora, hay dos vías importantes. El proceso de formación, remodelación ósea es un proceso autoinmune y fisiológico. Perdón, inmunológico y fisiológico. ¿Ok? Tiene implicado bastantes factores de necrosis tumoral, factores de RAS ligando, varias cosas. Pero hay dos vías que son las más importantes por su relevancia clínica y por los medicamentos que usamos. Una es la vía del RANG ligando osteoprotegerina, RANG ligando osteoprotegerina, y la otra es la vía del WANT esclerotina. ¿Okay? Esta vía, RANG ligando osteoprotegerina, tiene una función, es más resorción. En cambio, esta vía es más formación. ¿Ok? Aquí el rank es el rank que pertenece al osteoclasto es estimulada por el rank ligando del osteoblasto. Entonces, el osteoblasto va y le dice, ¿sabes qué? Rank ligando, o perdón, rank, actívate. Y activa el osteoclasto. Y así les dije que el osteoclasto se come el hueso. O sea, esa resorción o reabsorción que es lo mismo. Se activa y se come el hueso. Pero la osteoprotegerina inhibe el rank ligando del osteoblasto para que no active el rank. O sea, en este caso, en resumen, tienen que recordarme los nombres, lean un poquito de ello también para que puedan entender mejor. Pero en resumen es esto. La vía rank ligando osteoprotegerina a las finales lo que produce es resorción. Es una vía hasta cierto punto mala. El malo es el rank ligando. La osteoprotegerina es el que evita eso. El bueno en esta película. Ahora, en esta otra vía, el bueno, o sea, la vía en sí es buena porque el WANT lo que hace es activar al osteoblasto, o sea, de que se forme hueso. Pero en este también hay un malo, que es la esclerostina. Y la esclerostina inhibe al WANT. ¿Ok? Entonces, en cada película hay un bueno y hay un malo. En conclusión, lo normal es que produzca resorción y lo normal es que produzca formación de hueso. ¿Ok? Esas son las dos vías más importantes. Hay marcadores bioquímicos de remodelación ósea, no son muy útiles en la práctica clínica. O sea, por ejemplo, fosfatasa alcalina, fosfatasa ácida total, el péptido N-terminal de procolágeno, tenemos el telopéptido, que son los más importantes, telopéptido N-terminal del colágeno, porque todos son colágeno. O sea, son exámenes que yo puedo solicitar cuando o quiero determinar si la remodelación ósea es muy incrementada en un paciente y también cuando le he iniciado tratamiento, si es que esa remodelación ha disminuido o no. ¿Okay? ¿Es muy usado en la práctica? No tanto. ¿Se debería? Sí, tal vez, pero va a depender mucho de tener un valor previo para poder hacer una curva. ¿Ok? Entonces, sépanme los nombres, sepan que existen los marcadores bioquímicos de remodelación ósea. Nada más. Ahora, la evaluación clínica y el diagnóstico de la osteoporosis. Primero, saber que la clínica, tener en cuenta, la osteoporosis no tiene manifestaciones clínicas. La osteoporosis no duele, la osteoporosis no produce nada si es que no hay fractura.
En otras palabras, la osteoporosis no es nada sin la fractura. ¿Ok? Es importante tratar, diagnosticar para evitar la fractura. La osteoporosis duele, molesta, se complica cuando hay fractura. Mientras no hay fractura, no pasa nada, pero se tiene que tratar para evitar esta fractura. ¿Ok? Y lo que les había mencionado, la manifestación de hecho más frecuente de la osteoporosis es la fractura vertebral, pero felizmente hasta las 2/3 partes son asintomáticas, o sea, sin dolor. ¿Ok? Y después vienen las fracturas de cadera y las fracturas de antebrazo. ¿Y cómo se diagnostica? O sea, ¿cómo yo digo este paciente tiene osteoporosis? De dos formas. Uno, la más fácil, por el T-score. Esto medido por densitometría. Para eso se hizo la exposición de densitometría. Un T-score menor o igual a menos 2.5 desviaciones estándar, o sea, cualquier valor de menos 2.5, 2.6, 2.7, menos 2.8 porque es negativo, es una osteoporosis. ¿Ok? Este es el método por el que se debe usar el DEXA, que es el método por el que se usa la densitometría ósea. ¿Ok? Entonces, eso como les expliqué en las clases prácticas en la rotación, esto es lo más importante, ¿no? Tomar en cuenta el T-score, mientras sea mayor o en este caso menor a menos 2.5, eso es osteoporosis. ¿Ok? ¿En qué caso se toma en cuenta el Z-score? Como le dijeron en la exposición. El Z-score se toma en cuenta en pacientes pediátricos, varones menores de 50 años o mujeres premenopáusicas. Porque el Z-score ya me da ya la comparación de un paciente del mismo sexo y de la misma edad. O sea, si está alterado el Z-score, significa que está mal. ¿Ok? Entonces, pero el T-score es el que me sirve para el diagnóstico. T-score, casi siempre. O también si el paciente tiene fractura por fragilidad o fractura de bajo impacto. O sea, ¿qué pasa si mi paciente viene y me dice, doctor, tengo 60 años, tuve una fractura así hace un año, me resbalé y me fracturé el antebrazo? ¿Ya? Independientemente de su densitometría, esa paciente tiene osteoporosis. Porque recordemos que la densitometría es el mejor examen para diagnosticar la osteoporosis, pero no es de por sí el gol, bueno, es el gol estándar, pero no es el que me va a decir efectivamente si hay o no pérdida de la calcificación ósea. Lo que sí es una fractura, o sea, si tiene una fractura significa pues, que hay descalcificación, que el hueso está frágil. Entonces, de por sí una fractura por fragilidad ya es un diagnóstico de osteoporosis, independientemente de la densitometría. ¿Ok? Pero si tengo un paciente que no tiene ninguna fractura y su T-score está alterado, eso también es una osteoporosis y de hecho es la forma más frecuente de diagnosticar una osteoporosis. ¿Ok? Ahora, esto ya vimos, ya se vio en la densitometría, solo tienen que recordar algunos datos, tal vez como resumen. Lo normal, los números que tienen que recordar es -1 y -2.5. Todo lo que esté debajo de -1.0 es normal. Todo lo que esté entre -1.0 y -2.5 es osteopenia. Y todo lo que esté por encima de -2.5 es osteoporosis. ¿Ok? Y se dice osteoporosis severa cuando, aparte de la osteoporosis, el paciente ha tenido una o más fracturas. O sea, la severidad no depende de la densitometría. La severidad nos los da la fractura. Pues si el paciente tiene osteoporosis y tuvo una fractura, eso se llama una osteoporosis severa. ¿Ok? Entonces los números, -1, -2.5. No se confundan porque aquí ponen 1.0, porque en el otro no, porque esto se refiere a desviaciones estándar. Ustedes solo recuerden los números -1.0 y -2.5. Todos los valores que estén por encima de -2.5, o sea, -2.6, -2.7, -3.0, -4, -5, -6, es osteoporosis. Todo lo que esté entre -1.0 y -2.5 es osteopenia. Por ejemplo, -1.2, 1.3, 1.2, -2.1 y todo lo demás. Es osteopenia. Y todo lo que esté por debajo de -1 es normal. ¿Ok? Solo tienen que recordar eso, que es bastante importante. No se confundan con los números, los signos, más, menos, porque son desviaciones estándar. ¿Ok? Entonces, esto es lo que dice la OMS y esa es la válida, porque hay por ahí alguna bibliografía que dice que osteopenia es de -1.5, no, eso no vale. Esto es
Es la forma correcta de interpretar una densitometría. Ahora, eso es lo que les decía. Casi todos los pacientes postmenopáusicas, mujeres postmenopáusicas y hombres mayores de 50 años, se debe tomar en cuenta el puntaje T, o sea, el T-score. Pero si son mujeres premenopáusicas y hombres menores de 50 años, lo mejor es no guiarse por la densitometría para determinar si el paciente tiene o no osteoporosis. Sí es un marcador, pero en este caso se toma en cuenta más el Z-score. Y más si son niños, en el cual el Z-score es el que nos va a determinar si el paciente tiene osteoporosis o no. Pero cuando usamos el Z-score no usamos el término de osteopenia o osteoporosis. El Z-score solo nos da dos cosas: densidad mineral ósea adecuada para la edad o no adecuada para la edad y el sexo. Y el corte es menos 2.0. Es importante que tengan en cuenta, sí, teóricamente. En la práctica, muy pocas veces van a ver ustedes esto. Casi siempre van a ver postmenopáusicas y van a tener que usar siempre el T-score. O sea, eso es lo que me tienen que aprender. Y eso es muy frecuente, eso lo ven en el SERUMS, lo ven como médicos generales, esto van a verlo bastante. ¿Ok? Ahora, la medida de la densidad mineral ósea y el FRAX. Todas las técnicas de densitometría son o tienen una alta especificidad, pero lamentablemente su sensibilidad es baja. Significa que es por eso que si a un paciente le hago una densitometría y le sale normal, pero tiene una fractura, me pesa más la fractura. Porque hasta ahorita la DMO, densitometría ósea, es el mejor examen, pero lamentablemente no es exacto al 100%. Va a depender mucho de los factores de riesgo y todo lo demás. ¿Ok? La de elección es el método de DEXA. Hay otros estudios que uno puede usar para determinar la densidad mineral ósea: tomografías computarizadas cuantitativas, resonancias magnéticas. Hay muchas formas de poder determinar la densidad mineral ósea, pero ninguna es mejor que la densitometría por el costo-beneficio principalmente. ¿Ok? Ahora, esto es la densidad mineral ósea. Esto es normal. Todos los pacientes, en la evolución, o todas las personas vamos a tener esto. La densidad mineral ósea va a aumentar. En la adolescencia, hasta los 20, 30 años, aumenta su pico máximo y luego es inevitable que esa va a disminuir. Todo esto va a depender mucho de cuánta reserva de calcio hayan tenido y si es varón o mujer, para ver qué tan rápido disminuye. Y cuando disminuye muy rápido, ahí se viene y ahí se presenta la osteoporosis. ¿Ok? Entonces, igual, la densitometría ósea es la más utilizada, pero no es la única. Hay muchos otros métodos que se pueden usar para el estudio de osteoporosis, pero en la práctica son irrelevantes. ¿Ok? Y esto ya hablamos de, bueno, y en la exposición, en qué casos se tiene que solicitar una densitometría ósea. Es muy importante. Eso tienen que saberlo sí o sí. O sea, a quienes solicitar una densitometría ósea y a quienes no solicitar. ¿Ok? El FRAX score. El FRAX lo que me da es un score que me da el riesgo de fractura en los próximos 10 años. Porque se darán cuenta de que la osteoporosis no es solo DMO, o sea, se tiene que tomar en cuenta muchos otros factores: si es varón, si es mujer, si toma corticoides, si tiene alguna otra enfermedad, y de acuerdo a ello, incluyendo la densitometría, puedo determinar si mi paciente tiene un riesgo incrementado de fractura, de fractura en los próximos 10 años. Para eso se usa el FRAX. Lamentablemente, el FRAX no está validado en Perú. Se puede usar tal vez en pacientes utilizando el score de México, Colombia, que se parecen un poco, ¿no?, a la población peruana, pero no está validado en Perú. En la práctica sí se usa más que nada en los casos de osteopenia, porque algunas osteopenias se tienen que tratar como osteoporosis dependiendo del FRAX score. ¿Ok? Es importante tomar en cuenta que la densitometría ósea es el mejor examen, pero no es el único. Tenemos que tomar en cuenta que hay otros factores que pueden predisponer a que los pacientes tengan descalcificación ósea. ¿Okay? Por ejemplo, si los pacientes han tenido fracturas previas, si tienen antecedente familiar de fractura de cadera, papá o mamá, el tabaquismo aumenta el riesgo de osteoporosis, también el cretinismo o tener un peso menor, y de hecho la DMO baja. ¿Sí? También hay factores secundarios que pueden aumentar el riesgo de tener osteoporosis. La raza blanca, edad avanzada, obviamente, que es el más importante, la fragilidad, la dieta, consumo bajo de calcio, también una exposición
o una poca exposición a la radiación solar, que es de donde uno obtiene la vitamina D, el colecalciferol, el consumo excesivo de alcohol, hacer poca actividad física, todos esos son factores de riesgo para que el paciente pueda presentar una osteoporosis precoz o prematura. Esto es una clasificación que se usaba antes. Por cuestiones didácticas la podemos utilizar para que se recuerden y para que sepan más o menos cómo enfocar a los pacientes con osteoporosis. La mayoría de las osteoporosis son primarias, casi todas, ¿ok? O sea, son en su gran parte postmenopáusicas, producto de la menopausia. ¿Por qué? La menopausia lo que produce es atrofia de los ovarios y los ovarios ya no producen estrógenos y los estrógenos son una hormona importante en la remodelación ósea, evitan la descalcificación. Como ya no hay estrógenos, los huesitos empiezan a descalcificarse. Eso es una osteoporosis postmenopáusica. ¿Okay? Ahora, hay osteoporosis senil propio de la edad y la idiopática. Y las otras son las secundarias. Y hay fármacos, hay enfermedades que me pueden producir osteoporosis, ¿no? Aquí esta es una clasificación ya más actual donde se habla de osteoporosis primaria y el resto de enfermedades que puede producir una osteoporosis. ¿Ok? Solo sepan que de lejos la osteoporosis primaria es la más frecuente, pero tienen que siempre descartar uno. Les voy a decir lo más importantes: corticoides. Pacientes que usan corticoterapia se tienen que tomar en cuenta siempre como pacientes con riesgo de osteoporosis. O sea, por ejemplo, en reumatología usamos bastante corticoide. Siempre tenemos que estar solicitando un estudio de citometría para descartar osteoporosis. Es más, se dice que todo paciente que usa más de 5 miligramos de prednisona por más de 3 meses se tiene que suplementar con calcio y vitamina D, ¿okay? Porque hay un riesgo incrementado de osteoporosis. Pacientes que tienen psoriasis o asma que se automedican con corticoides, también es importante tener en cuenta que estos pacientes pueden hacer osteoporosis. El hiperparatiroidismo, una causa muy frecuente de osteoporosis secundaria. ¿Ok? Cáncer, el mieloma múltiple, una causa frecuente de osteoporosis secundaria. Hay muchos pacientes que el mieloma múltiple hasta cierto punto puede ser silencioso los primeros años. Hay pacientes que llegan simplemente porque vienen, doctor, me mandaron porque tengo una osteoporosis. Bueno, 60 años, osteoporosis y tiene fracturas vertebrales múltiples. No es lo usual que a esa edad ya tenga tanta fractura vertebral. Bueno, y por ahí les pregunto y dicen, no, sí, doctor, me duelen los huesos. Y le haces los exámenes, tiene anemia, 10 de hemoglobina. Y finalmente son pacientes que tienen mieloma múltiple. ¿Ok? Entonces siempre uno tiene que estar buscando esos casos. Ahora, mucho más si su T-score está alterado, perdón, si el Z-score está alterado. ¿Ok? Para eso me sirve el Z-score, para las osteoporosis secundarias. Ahora, pacientes, por ejemplo, que tienen problemas digestivos, como una gastrostomía, una celiaquía, más que nada porque esto inhibe o disminuye la reabsorción o la absorción de calcio y vitamina D en el tracto intestinal. Entonces, por eso que pueden llegar a ser osteoporosis. También la insuficiencia renal. Otras, estas de aquí. Pacientes con artritis reumatoide, con lupus, con espondilitis anquilosante, tienen riesgo incrementado de hacer osteoporosis por dos cosas. Uno, por el tratamiento que reciben, o sea, por corticoides, y otro, por el mismo mecanismo de acción de las enfermedades, porque en la fisiopatología de la osteoporosis intervienen también los factores de necrosis tumoral y las interleucinas, que están incrementadas en este tipo de pacientes y que a las finales van a producir resorción ósea y descalcificación. ¿Ok? Entonces, todo paciente con enfermedad reumatológica, aunque no tome corticoides, se tiene que hacer valorar el riesgo de osteoporosis con una densitometría. ¿Ok? Ahora, de los medicamentos, también, los más frecuentes, antiepilépticos, ¿no? Pacientes que tienen epilepsia y toman, por ejemplo, medicamentos como el valproato o cualquier otro antiepiléptico de manera crónica, o sea, por años, décadas incluso, se tiene que valorar también el riesgo de una osteoporosis. Ahora, la heparina también, que son los anticoagulantes. El resto de medicamentos sí, no es tan frecuente, pero sí. Pero lo que tienen que recordar siempre es antiepilépticos, anticoagulantes, y aquí estaría también los corticoides, ¿no? Que ya lo vimos en la de endocrinología. Ahora, esto es también importante recordar, el porcentaje. O sea, si yo tengo un paciente
niño o adolescente donde veo una densidad mineral ósea baja, voy a ver que hasta el 80% va a ser secundario, porque es raro que estos tengan de por sí una densidad mineral ósea baja. Un 80%. Igual, hablar de una osteoporosis en varones es raro. Una osteoporosis masculina me obliga a descartar siempre que no sea secundario, porque hasta el 80% va a ser secundario. Y hay mujeres premenopáusicas, de hecho el porcentaje varía. Hasta el 50% puede tener una osteoporosis primaria nada más, pero un 50% va a ser secundario. O sea, en estos casos estamos obligados a descartar causas secundarias, más si el Z-score está elevado. En cambio, en las mujeres postmenopáusicas, de un 20 a 30% nada más va a ser secundaria. La mayoría va a ser primaria o idiopática, simplemente por la postmenopausia. ¿Ok? Y mientras más edad, significa que es más. Por ejemplo, si tienes 60 años, prácticamente el 90% va a ser solo postmenopáusica y solo un 10% será secundario. ¿Ok? Eso nos sirve más o menos para esto. O sea, ¿qué debo pedir a un paciente con osteoporosis? Por lo general, con mucha más razón si quiero descartar que es secundario, por ejemplo, si son varones, premenopáusicas, debo pedirles exámenes de PTH para determinar hiperparatiroidismo, TSH porque el hipertiroidismo puede producir también un hemograma completo, más que nada para ver la hemoglobina, fosfatasa alcalina, porque es un marcador de resorción ósea, vitamina D también, determinar calcio sérico y calcio en orina de 24 horas. Y esto que es muy importante, electroforesis de proteínas en suero y orina y BCG, principalmente para descartar mieloma. Esto, si sospechamos, en realidad debería pedirse en todos los pacientes, pero más si sospechamos de que hay una causa secundaria, ¿ok? Ahora, dependiendo de la causa secundaria y dependiendo de hecho de la clínica del paciente, tenemos que descartar también otro tipo de compromisos, neoplásicos, digestivos y todo lo demás. Entonces es importante determinar también todos estos detalles al momento de enfocar el diagnóstico de un paciente con osteoporosis. Y ya para ir a lo último, que es el tratamiento, tiene varias fases. Primero, medidas generales. Todo paciente con osteoporosis se le tiene que decir que haga ejercicio, si consume tabaco tiene que suspender el tabaco, el alcohol igual, tiene que mejorar la dieta, si tiene sobrepeso, obesidad, disminuir y si tiene desnutrición, mejorar. Todas esas medidas farmacológicas que de por sí debería ser recomendada a todas las mujeres, eso para evitar el riesgo de osteoporosis, es el tratamiento inicial o lo que se indica en un paciente con osteoporosis. Dos, es importante, ¿qué les dije? Que la osteoporosis sin la fractura no es nada. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un paciente con osteoporosis, lo primero que tengo que decirle es evitar caídas, que no esté en pisos resbaladizos, que no esté cargando mucho peso. Eso no significa que no vaya a hacer nada, puede hacer su actividad de manera normal, pero tiene que cuidarse. ¿Ok? Y aquí ya viene el otro tratamiento. Todo paciente con osteoporosis, incluso con osteopenia, debe suplementarse con calcio y vitamina D. La dosis de calcio, el requerimiento de calcio diario es de 800 a 1200 miligramos por día. O sea, en general es 1000 miligramos por día. Y de la vitamina D o colecalciferol es de 1000 a 2000 unidades internacionales por día. El calcio se puede suplementar en cápsulas o se puede suplementar en la dieta, porque las cápsulas lo único que son es simplemente comida. ¿En qué viene el calcio? Leche, cualquier tipo de leche, leche de vaca, leche de soya, leche pura vida, leche gloria, todas las leches tienen calcio. Se menciona que 3 vasos de leche al día incrementa o es el requerimiento adecuado de calcio para todos los pacientes. Por eso siempre dicen tus 3 vasos de leche al día. Obviamente, eso de que el calcio después de la niñez ya no sirve, perdón, la leche no sirve, es cierto porque las proteínas que se usan tal vez ya no nos ayuden, pero el calcio sí es importante. O sea, la leche que se consume en la etapa adulta nos va a servir básicamente por el calcio. ¿Ok? ¿Qué más? El huevo, queso, yogur, sardinas, alcachofas, ajonjolí, higo seco, nueces, todo eso tiene calcio. Entonces hay que decirle a los pacientes, consuman más de todo ello. Entonces yo tengo que asegurarme que el requerimiento, ya sea en la dieta o con el suplemento, sea 1000 miligramos. ¿Ok? Los
Suplementos de calcio se usan y vienen de dos formas, el carbonato de calcio y el citrato de calcio. Cualquiera de los dos funciona muy bien. El que tiene menos efectos adversos y se toleran mejor es el citrato de calcio. Se toma todos los días. Ahora, la vitamina D es un poquito más complicado porque la vitamina D de todos modos se tiene que suplementar, porque la única forma y la principal fuente de vitamina D en el organismo es de la radiación solar. La radiación solar convierte las provitaminas que están en el tejido adiposo en, en, en vitamina D proactiva que después va a ir al hígado y al riñón para activarse formando el colecalciferol. ¿Ok? O sea, se requiere de radiación, pero con todo esto el problema del cáncer y todo lo demás, casi la vitamina D tiene la deficiencia de vitamina D tiene una prevalencia muy alta a nivel mundial. O sea, de todos modos es mejor reemplazar vitamina D. ¿Ok? Que también casi siempre los comprimidos vienen juntos, calcio y vitamina D en una sola cápsula. Pero también hay comprimidos de vitamina D que se pueden tomar cada mes, cada semana. ¿Ok? Es bueno suplementar siempre la vitamina D. Que viene como colecalciferol. ¿Ok? Así se llama, colecalciferol. Es la vitamina D. Entonces, todos los pacientes con osteoporosis se tienen que suplementar con estas vitaminas. Que a la final es vitamina nada más. Y después viene el fármaco, o sea, el medicamento en sí para la osteoporosis, el que va a evitar la descalcificación o el que va a promover la formación ósea. ¿Okay? Y para esos medicamentos tenemos esto de aquí. Son varios, los más importantes, los bifosfonatos. ¿Ok? Vamos a tener dos tipos de medicamentos. Medicamentos que van a inhibir la resorción ósea, o sea, van a evitar que los osteoclastos se coman al hueso. Y los otros medicamentos que van a producir hueso, que se llaman tratamientos anabólicos, o sea, que van a producir formación del hueso, que van a activar los osteoblastos, perdón. Y los otros que van a inactivar al osteoclasto. En palabras simples, medicamentos que van a inhibir al que se come al hueso, que es el osteoclasto, y medicamentos que van a ayudar al osteoblasto, que es el que fabrica el hueso. Los más importantes y los más usados son los primeros, los antirresortivos, así se llaman. Dentro de esos tenemos a los bifosfonatos, a la calcitonina, a la terapia de reemplazo hormonal, a los moduladores selectivos de receptores de estrógeno y al denosumab. ¿Ok? Todos esos son antirresortivos. Y de los que van a formar hueso o anabólicos tenemos a la teriparatide y avaloparatide, este que ya no se usa, y el romosozumab. ¿Ok? Entonces vamos a hablar un poco de cada uno. Primero, la calcitonina ya no se usa, está en desuso. ¿Ok? La terapia de reemplazo hormonal o de estrógenos principalmente se usa en pacientes que están entrando a la menopausia y que tienen síntomas del síndrome postmenopáusico, o sea, bochornos. En ellos se usa cuando tiene osteoporosis. En la práctica no se usa mucho por sus riesgos. Puede producir tromboembolismo pulmonar y aumentar el riesgo de cáncer de mama. Entonces, el riesgo-beneficio hace que no lo usemos. ¿Ok? Los moduladores selectivos de receptores de estrógenos como el raloxifeno. Todo esto lo van a ver mayormente en ginecología. ¿Okay? El raloxifeno, similarmente a este, se puede usar, pero también tiene riesgo de tromboembolismo. En la práctica no se usa. Entonces vamos sacando estos tres, ya saben cómo se usa, cuáles son los nombres, pero en la práctica casi no se usa mucho. Entonces nos quedarían dos de los antirresortivos, bifosfonatos y denosumab. ¿Ok? ¿Qué hacen los bifosfonatos? Ya les dije, son antirresortivos. Su mecanismo de acción es inhibir una enzima que se llama farnesil pirofosfato sintetasa, que es una enzima del osteoclasto, que sirve para que el osteoclasto madure. Entonces el bifosfonato lo que hace es inhibir esa enzima y por ende el osteoclasto se muere, o sea, ya no va a madurar. Y por ende no va a haber quién se coma el hueso, o sea, va a evitar la resorción ósea. Ese es un antirresortivo de tipo bifosfonato. ¿Ok? Ahora,
Los bifosfonatos generalmente en la calle y todo el mundo lo conoce como fijadores de calcio. Así le conozco. Todos los pacientes siempre vienen, doctor, y no me puede dar fijador de calcio, que a la vecina le dieron esto, a la comadre. Y muchas veces vienen diciendo, doctor, me estoy tomando esto, pero no me están dando calcio. ¿Qué calcio va a fijar? O sea, no tiene nada que ver con fijar el calcio. Lamentablemente todo el mundo ya lo conoce así. ¿Okay? Su función es ser antirresortivo. Entonces, de los bifosfonatos tenemos uno, el ácido alendrónico o alendronato, que viene de 70 miligramos, que se toma una tableta cada semana en ayunas, y después de tomar no hay que volver a echarse. Puede estar sentadita o puede estar caminando, por el riesgo de reflujo gastroesofágico y esofagitis, que es raro, pero puede complicar y producir perforación esofágica. ¿Okay? Ácido alendrónico. Hay el ácido ibandrónico, que viene de 150 miligramos, que se toma cada mes. O también viene de 300 miligramos, que se pone cada 3 meses, endovenoso. Tenemos otro que es muy usado, el ácido soledrónico o soledronato, que viene de 5 miligramos y se pone en la vena cada año. ¿Ok? Todos esos tienen el mismo mecanismo de acción. Ahora, cualquiera va a ayudar bastante. De hecho, va a depender mucho del nivel de densitometría, del test score, para indicar uno u otro, pero a las finales los dos son muy buenos medicamentos, el ácido alendrónico y el ácido soledrónico. Hay que tener en cuenta que el ácido soledrónico y el alendronato pueden producir hipocalcemia, pueden producir una complicación muy rara, pero que complica a los pacientes, que se llama osteonecrosis de mandíbula, ¿no? O sea, la mandíbula se muere porque ahí se pudre prácticamente, eso se llama una osteonecrosis de mandíbula, que es una complicación rara, pero puede producirse por los bifosfonatos, más que nada si lo toman por mucho tiempo. Otro, las fracturas atípicas. Ya eso es un poco más complejo, solo tienen que saberlo. ¿Okay? Otro medicamento antirresortivo y de reciente uso y mucho más importante es el denosumab. El denosumab también es antirresortivo, pero no es bifosfonato. El denosumab es un anticuerpo monoclonal, o sea, es un tratamiento biológico. El denosumab, su función es inhibir el RANK ligando. Es un anticuerpo monoclonal que inhibe el RANK ligando, que les había dicho que activa el osteoclasto, ¿no es cierto? Entonces, por eso es antirresortivo. Inhibe el RANK ligando. Su nombre comercial es Prolia, viene de 60 miligramos y se usa subcutáneo cada 6 meses. Esos son los tratamientos más importantes para la osteoporosis hoy en día. Ahora, los otros medicamentos, que son los osteoformadores o anabólicos, tenemos el teriparatide y el avaloparatide, que son medicamentos eh, que funcionan similar a la paratormona. ¿Ok? O sea, son medicamentos análogos de la PTH. Su función es producir que los osteoblastos produzcan formación ósea. Están indicadas principalmente cuando hay fractura vertebral, o sea, cuando es complicada la osteoporosis. No se usa mucho porque cuesta bastante. Y el otro, más recientemente, que todavía no hay en Perú, es el romosozumab, que también es un anticuerpo monoclonal que inhibe la esclerostina. ¿Se acuerdan de la vía que les hablé, de la vía WANT esclerostina, que es una vía buena porque el WANT produce formación ósea, pero la mala era la esclerostina que inhibía la WANT? Entonces este romosozumab es un anticuerpo monoclonal que inhibe la esclerostina. Su función es formar hueso. Entonces, si yo tendría la posibilidad de iniciar un tratamiento a un paciente con osteoporosis, lo mejor sería darle una terapia combinada. Un medicamento que va a evitar la resorción y un medicamento que va a favorecer la formación del hueso. ¿Ok? Pero por cuestiones de precio, todavía estamos en esto de darle solo bifosfonatos o denosumab, que también es un tratamiento muy bueno porque va a evitar la resorción y en unos cuantos años el hueso va a volver a tener la misma densidad mineral ósea. El tratamiento casi siempre es de 3 a 5 años, incluso mucho más. Entonces, eso es, en síntesis, cómo debe tratarse la osteoporosis. ¿Ok? Respecto a la vitamina D prácticamente se considera ahora ya una hormona, porque tiene muchos beneficios. Está muy íntimamente relacionado con enfermedades reumatológicas, incluso en esto de la pandemia se ha venido usando, porque se ha visto que la deficiencia puede aumentar el riesgo de tener infección de COVID.
¿Ok? Entonces, de hecho, también es algo muy importante, que también es un pilar fundamental al momento de tratar la osteoporosis. Ok, chicos, eso es todo. ¿Alguna pregunta respecto al tema? Ninguna. Dígame. ¿Sí? ¿Alguna Doctor, buenas pregunta? tardes. Hola, Doc- Catherine, dime. doctor, disculpe, entonces, ¿a partir de qué edad se podría recomendar suplementos de calcio y vitamina D para mm, prevenir, digamos, la osteoporosis sobre todo en las mujeres? Ok. Primero, los suplementos solo en los pacientes que tienen osteopenia u osteoporosis. Ahora, ¿pero qué se tiene que recomendar a las mujeres? Que consuman dieta rica en calcio, que se acostumbren a consumir alimentos que tienen calcio, ¿ok? Porque eso va a garantizar. El suplemento de calcio prácticamente es lo mismo, es eso nada más. O sea, prácticamente es, si ustedes pusieran leche, y es lo que les digo a los pacientes, ¿no? Me dicen, doctor, mucha pastilla. Pero al final es el calcio lo que es prácticamente es como si yo juntara leche, huevo, pescado, lo pusiera en una cápsula y es lo que le estamos dando, porque es calcio finalmente. ¿Ok? Entonces, no hay una edad en la que uno tendría que indicar el suplemento. Solo se suplementa cuando los pacientes tienen osteoporosis u osteopenia. Pero lo que sí se tiene que indicar es que consuman alimentos ricos en calcio, que hagan actividad física de manera permanente, que controlen bien el peso, que no fumen, que no tomen mucho alcohol. Esos son los factores que se pueden manejar, o sea, que se pueden modificar para disminuir el riesgo de osteoporosis y osteopenia. Lamentablemente el factor genético, que también tiene un factor importante, es algo que no se puede modificar. Pero esos factores modificables sí se tienen que tomar en cuenta en todas las mujeres. ¿Okay? Ahora, si por ahí no hay una buena exposición al sol, lo que se tiene que hacer es un dosaje de la 25-hidroxivitamina D para determinar si efectivamente tengo deficiencia. Y si tengo deficiencia, suplementar también. ¿Okay? Pero dar un suplemento de vitamina D tal vez solo hacia las ciegas, no. Pero si tiene osteopenia y osteoporosis, sí se tienen que suplementar. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, disculpe, en caso de el denosumab, dijo que la variable principal, o sea, uno de los efectos secundarios principales sería las fracturas vertebrales. ¿Qué tan posible o seguido se presenta usando este medicamento? No, uno de los, uno de los efectos secundarios tanto de los bifosfonatos y del denosumab, uno de ellos es la osteonecrosis de mandíbula. El otro es la fractura atípica. Fractura atípica principalmente se da en la cadera. O sea, normalmente todas las fracturas, casi un 80% van a ser trocantéricas. ¿No? O sea, van a ser o bien en el trocánter o bien en el cuello, por ahí. Pero hay unas fracturas medias raras que se producen en la diáfisis del fémur, que normalmente uno ve el traumatólogo, ve eso y dice, uy, qué raro que se ha fracturado. Es una fractura un poco rara. A eso se llama fractura atípica y se presenta en menos del 2% de los pacientes que toman estos medicamentos, y más cuando se toman por mucho tiempo. Por eso es raro, porque justo el medicamento que evita que haya fracturas puede producir también, en casos raros, esas fracturas atípicas. Más que nada cuando se toma por mucho tiempo. Otra cosa que hay que tener en cuenta con el denosumab es que los bifosfonatos están contraindicados si es que el paciente tiene una depuración de creatinina menor a 30. ¿Ok? En cambio, el denosumab sí se puede usar. Eso también es importante recordar. ¿Alguna otra consulta? Gracias, doctor. Doctor, yo tengo una pregunta. En el caso ya que nuestro paciente ya tenga osteopenia y le vamos a dar calcio y vitamina D, ¿por cuánto tiempo tenemos que dar este? Y si es que podemos controlarlo con algún examen de laboratorio, porque
También existe el riesgo de vitaminosis si no recuerdo. Claro, exacto. Hay riesgo o intoxicación por vitamina D, sí, pero es muy raro, bastante raro. El paciente tendría que haberse confundido tomar sus medicamentos y tomar una dosis muy alta y para que pase eso. Los suplementos de vitamina D, por ejemplo, calcibón, no sé, hay muchos medicamentos. Lo que siempre traen es calcio, 1500 miligramos, que a calcio elemental es mucho más bajo, con vitamina D de 1000 o de 800 unidades internacionales, que es el requerimiento diario para toda persona normal. Es riesgo que es difícil que hagan una vitaminosis. Pero hay presentaciones de colecalciferol, o sea, de vitamina D de 50.000 y también de 600.000. Entonces, si el paciente, por ejemplo, se toma una de 50.000 todos los días o una de 600.000 muy seguido, puede tener el riesgo. Lo que va a producir es una hipocalcemia y el paciente se puede complicar. Es muy raro, pero teóricamente es el riesgo. ¿Por cuánto tiempo una osteopenia? Por 1 a 2 años. Cada año se tiene que hacer un control de densitometría. Ahora, las osteopenias también en algunas situaciones se pueden tratar como una osteoporosis, o sea, no solo con calcio y vitamina D, sino también darle un antirresortivo. Y hay indicaciones para eso. Para eso nos sirve el FRAX. El FRAX me dice si una osteopenia le tengo que tratar o no como una osteoporosis, porque el FRAX me dice que el riesgo de fractura puede ser mayor. ¿Y de qué va a depender? ¿Vale? Por ejemplo, si tengo un paciente que tiene osteopenia y toma 10 miligramos de prednisona todos los días, mejor debo tratarlo como una osteoporosis. Si tengo un paciente que tiene osteopenia y o su osteopenia está en un T-score de menos 2.3 y tiene 70 años, eso se trata como una osteoporosis. Aunque teóricamente es una osteopenia, pero si yo le hago el cálculo del FRAX, eso me va a arrojar que debe tratarse como una osteoporosis. ¿Okay? Ahora, hay una nueva guía que salió hace 2 años, una guía endocrina, porque esto de la osteoporosis lo maneja reumatología, endocrinología y en algunas situaciones también geriatría, ¿no? Entonces hay una guía de consenso de endocrino donde han determinado otros factores y no solo tomar en cuenta la densitometría ósea para tratar a los pacientes como una osteoporosis. Va a depender mucho de los factores, de la edad, si los pacientes han tenido fracturas previas, si son antes de los 2 años, después de los 2 años, son una serie de situaciones. Entonces, en conclusión, la osteopenia se trata con calcio y vitamina D, pero hay situaciones en que la osteopenia se tiene que tratar como una osteoporosis. ¿Okay? Para eso se hace un control de densitometría. Se trata hasta que la densitometría mejore. Usualmente es 1 a 2 años. ¿Alguna otra consulta? Doctor, una consulta. Dime, Bueno, Luisa. doctor, respecto a los multivitamínicos, doctor, intravenosos que siempre veo en las farmacias que ofrecen esto, doctor, y bueno, mayormente creo que se le administra a personas a veces sanas para poder aumentar su inmunidad. ¿Es buena, doctor? Creo que viene diferente complejo B, ácido fólico y etc. Vitamina A, D. Doctor, ¿es bueno? Claro, desde las vitaminas desde la A hasta la Z. Mira, es un poco complejo el tema, pero yendo a la osteoporosis no tiene ninguna indicación, o sea, no tiene nada que ver ninguna otra vitamina con la osteoporosis, ¿no? Simplemente calcio y vitamina D. Ahora, todos los otros complejos multivitamínicos, usualmente sabemos y seguramente lo han hecho en endocrino y en nutrición, las mejores vitaminas que uno puede consumir están en la dieta. O sea, es la dieta la que nos va a ofrecer todas las vitaminas y todos los requerimientos que nuestro organismo necesita, siempre y cuando sea una dieta saludable. Ahora, que aparte de eso haya pacientes que tienen problemas oncológicos en los cuales el metabolismo es muy acelerado, pacientes que no comen bien, caquéxticos, algunos pacientes ancianos, alguna situación por la que no pueden alimentarse bien, en esos casos sí es bueno darle estos multivitamínicos porque no se pueden alimentar bien. Pero una persona joven, adulta, que come normal, todo eso lo puede consumir en la dieta. ¿Okay? Entonces eso es muy importante. Y la otra situación es en la que obviamente hay enfermedades que pueden producir deficiencia de vitaminas, ¿no? O sea, uno puede comer bien, pero si tiene celiaquía va a disminuir la absorción de muchos nutrientes en el tracto gastrointestinal y por ende va a mejorar o se va a beneficiar de este tipo de suplementos.
¿ok? Entonces, una indicación a cualquier paciente sin ninguna lógica no es lo ideal. Solo pacientes que tal vez no tienen una buena alimentación o si sospecho de alguna enfermedad carencial. En esos casos sí va a ayudar estos multivitamínicos. ¿Alguna otra consulta? Gracias, doctor. Doctor, una consulta. ¿Qué tan Dime, Dayan. eficiente es la ozonoterapia en osteoporosis? Uy, nada, cero. Es como hablar de yuca y hablar de café. Bueno, aquí incluso hasta eso tiene más relación que la ozonoterapia y la osteoporosis. Nada de nada. Que la ozonoterapia es un procedimiento que se está haciendo actualmente para muchas cosas, pero más que nada se usa en artrosis. Ya cuando veremos artrosis, veremos si efectivamente ayuda o no. La guía dicen que no se tiene que usar, que no tiene ninguna relevancia, pero de hecho es lo que dice la guía. En la práctica hay algunos médicos de otras especialidades más que nada que sí lo usan. Ya lo discutiremos en osteoartritis, esos de la ozonoterapia y otros tratamientos alternativos. Pero en osteoporosis, nada, cero, no tiene nada que ver. Y otra cosa importante, no hay que confundir eso para los pacientes, ¿no? Los pacientes siempre vienen con osteoporosis y artrosis. Casi siempre dicen, doctor, yo tenía hace tanto tiempo osteoporosis y me tomaba tal medicamento para el dolor. O sea, casi siempre los pacientes mayores van a tener ambas cosas, ¿no? Osteoporosis y artrosis, osteoartritis. Siempre hay que indicarles que una cosa es otra, ¿no? Que le duele porque hay desgaste del cartílago, todo, pero lo otro es la osteoporosis y lo tratamos ¿para qué? Para evitar que se fracture. Porque la clásica pregunta, como les lo dije en las clases en las rotaciones, es eso, ¿no? Siempre viene, doctor, me duele, ya tiene osteoporosis, sí, pero usted no le duele por la osteoporosis. Ah, no. Entonces, ¿qué me duele? Ah, pues hay que buscar porque le está hablando de tener una tendinitis, tendrá, no sé, una artrosis, lo que sea. Entonces, doctor, ¿para qué me trata la osteoporosis si no me duele? Ahí viene la importancia de explicarle cuál es la importancia de tratar la osteoporosis. ¿Ok? Entonces, eso es importante también. Saber explicar bien al paciente porque lamentablemente uno escucha de todo en la calle, en la tele, en la radio, el vecino, la comadre, y a uno es un poco difícil cambiar la mentalidad de los pacientes, pero uno tiene que tener el dominio de todos estos temas y poder explicar todo lo que hemos visto en palabras simples para que el paciente nos entienda y pueda comprender, no solo escuche, sino comprenda y pueda tomar el tratamiento adecuado, ¿no? Porque es un poco complicado ver estos pacientes que se fracturan y es complicado. O sea, pacientes que están normales, que están tranquilos y de un momento a otro se fracturan la cadera y pues, la calidad de su vida cambia bastante. Todo porque pues, todo eso se puede haber evitado. ¿Hay alguna otra consulta? Ok, chicos. Entonces nos quedamos aquí. Voy a detener la grabación. ¿Ok? Y hoy día a las 10 de la noche el examen. En las mismas indicaciones, igual voy a tener lo que les decía la anterior vez. Enfóquense en vuestro examen, ¿ok? Enfóquense en vuestro examen porque yo veo algunas situaciones, obviamente no se los digo porque no quiero interrumpirlos en el examen, pero esa situación ya les baja puntaje, ¿ok? O sea, ustedes tienen que estar enfocados en vuestro examen y es evidente cuando uno está simplemente en su examen, ¿no? Pero cualquier otra actitud sospechosa, no se los voy a decir, pero ya se les está bajando un puntaje, ¿ok? Ok, chicos, entonces nos vemos en la noche. Cuídense. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Chicos. doctor. Gracias, doctor.